Gabriel García Márquez termina inmortalizando en su libro Cien años de soledad la frase de los 3000, refiriéndose a la estimación que se tiene supera los 3000 muertos. Llegan líderes que están en contra de la influencia estadounidense y entre ellos es Fidel Castro. Sí, que Fidel Castro estaba de visita. Esto incluso se repitió con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Se le acusó a Rómulo Betancourt, sido el organizador del Bogotazo. Que la violencia se ha inmiscuido en la vida de cada uno de ellos porque ha estado presente durante muchos Porque si el años. gobierno hizo un pacto con ellos es porque son parte de una amenaza. Bienvenidos a un nuevo episodio de Polihistóricos y a un nuevo comienzo que tenemos en esta ocasión con nuestros miembros, mejor dicho, Franco Gil, que nos acompañó en la Mega para hablar sobre la influencia de la astrología en los líderes políticos, un programa que quedó grabado muy interesante, lo pueden ver en nuestro canal, y tenemos a Ronalkel, también miembro del podcast. ¿Cómo estás, Ronalkel? ¿Cómo estás, Franco? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal, Santiago? Gracias. Como ya sabrán, esta es una nueva dinámica que se viene para este año. Ellos los van a ver más seguidos. Vamos a tocar en este episodio un tema muy interesante que nació en Colombia, pero tuvo consecuencias después a largo plazo e incluso en otros países. Vamos a hablar sobre el Bogotazo. Pero antes de comenzar con el tema, queremos anunciar nuestro primer patrocinador, nuestro primer patrocinante, no sé cómo se dice patrocinador, patrocinante, no importa, que se llama Somos Muchos. Es un juego de cartas. ¿Dónde está la caja? Disculpa. Es un juego de cartas que está diseñado por Cristian Rousseau, diseñado, creado, realizado en todos los sentidos por Cristian Rousseau. Bueno, ahorita vamos a dejar las redes sociales de él por acá. Ya estuvo en la Comic Con, por cierto, de verdad que se ha hecho bastante famoso, ya también ha salido en la radio y en la televisión. Es un juego de cartas que de verdad da mucho de qué hablar, es para jugar con los amigos y con las familias. Y bueno, hoy en día Cristian nos está acompañando en la parte de producción y edición, tomando fotos en este momento. Pero bueno, nada, se los dejo acá. Y bueno, comencemos con el tema, muchachos. El Bogotazo. Ok, bueno, primero hay que decir que este fue un evento que se dio por una especie de estallido social. Ese estallido social se comprende por varios elementos que fueron sucediendo. O sea, hay que hablar de un contexto. ¿Qué me pueden decir que se estaba viviendo en Colombia antes del Bogotazo? Después hablaremos cómo estalló el Bogotazo y cómo se vivió después. Pero ojo, lo que vamos a decir acá, evidentemente no somos profesionales, somos estudiantes apasionados por la política y la historia, y estos son datos que hemos recopilado, que hemos investigado. De hecho, la tesis de Franco bueno, él es historiador, él es estudiante de historia en la UCB, Ronalkel es economista, estudiante de economía en la UCB, pero la tesis de Franco es justamente nuestro tema. Y bueno, el tema básicamente es una mezcla de todo, un poquito del contexto que está viviendo Colombia en cuestión a la sociedad y a la política. ¿Qué me dicen, muchachos? Para empezar, podemos hablar de que durante la década de los 40 fue una década muy importante en la historia de Colombia y en la región particularmente, porque primero estamos viviendo el fin de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Segundo, el inicio de la Guerra Fría, el inicio entre el conflicto ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y tercero, en Colombia particularmente, había un momento de alta polarización política, donde liberales y conservadores se enfrentaban incluso en las calles para lograr tener el poder y lograr sus cometidos políticos. Habían incluso fuerzas paramilitares del Partido Conservador, habían milicianos o paramilitares de izquierda que apoyaban las ideas de Jorge Eliezer Gaitán, Exacto, quien era el candidato presidencial del Partido Liberal en ese momento y el que estaba capitalizando el sentir popular de los colombianos en ese periodo. Y por eso lo llaman a Gaitán el caudillo del pueblo. Exacto. Porque Gaitán fue un personaje que a través de su oratoria, a través de su discurso, apeló mucho a un sector de la sociedad que no estaba siendo atendido por la democracia colombiana de ese momento. Sí. Entonces podemos destacar que era un momento de alta tensión política en todo sentido. Que de hecho, algo que decía Franco justamente de Gaitán y de esa oratoria que
que tenía, ¿no? Y que logró conmover a masas, no solamente para este apodo, sino con esa frase tan emblemática que colocan en sus discursos de yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Claro. Y cómo termina enalteciendo la figura de Gaitán. Hay un hecho concreto, en parte de lo que mencionaba Franco, que a mí me gustaría resaltar, y es el antes de todo el conflicto entre conservadores y liberales, y es justamente producto de la liberación o de la independencia de Colombia, luego de esa batalla en 1819 en Boyacá, la cual le permite justamente a Bolívar ganar dicha batalla, y luego de este hecho concretamos una independencia que termina conformando ese proyecto que tanto hemos escuchado de la Gran Colombia, sí, que constituía ¿Qué hubiese Ecuador. pasado? Sí, que hubiese pasado, sí. Totalmente, o sea, era un proyecto gigante, no solamente hablando de lo territorial, sino que hoy vemos la magnitud de lo económico y social que hubiera impactado en la región. Tenemos el ejemplo de Brasil, claro. O sea, es un gigante en el sureste de América. Imagínate en este caso teniendo justamente a una Gran Colombia, como le querían llamar en aquel momento, y es justamente luego de la renuncia también de Bolívar que comienza a todo irse como al caos, ¿no? Uh-huh. Empieza esta disyuntiva, sí, entre aquellos que creían en un gobierno mucho más centralizado, sí, y aquellos otros que veían que era viable esas ideas de lo que estaba surgiendo en el mundo de la democracia y cómo podían irse a un gobierno mucho más federal, con independencia de poderes e instituciones, claro, que la verdad deja mucho de qué hablar. Sí, ¿no? Y también ahí entra un periodo que es la Guerra de los 1000 días. Este fue un evento que fue catastrófico, de hecho lo estábamos hablando antes de iniciar la grabación, ya que dejó un saldo de como de 100.000 muertos, ¿no? Aproximadamente, teniendo en cuenta que la población era apenas de 4 millones de personas en aquel momento. Y este evento básicamente era que el Partido Conservador tenía mucho tiempo en el poder, los liberales no tenían ni siquiera un puesto en el Congreso, no tenían ningún tipo de poder, y bueno, entre la crisis de café y tal, la centralización, como tú decías, eso llevó a un estallido en el cual los militares y la gente con armas empezó a rebelarse. Pero esto, ¿por qué lo nombramos? Porque esto dejó un resentimiento, una especie de rabia, de frustración en la sociedad colombiana, porque aquí se empezaba a dar el enfrentamiento entre las élites y el pueblo. Es decir, el pueblo quería derechos, el pueblo quería democracia, el pueblo quería que su voz fuese escuchada, y el poder, las élites que gobernaban, las oligarquías que gobernaban en Colombia, hacían caso omiso, básicamente. Entonces, esto fue parte del detonante. Entonces, bueno, también un poco queremos hablar sobre cómo fue este tema de clases antes de llegar a Bogotazo. ¿Cómo fue este tema de clases en Colombia? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo era el tema de que el pueblo exigía libertades, exigía derechos que aún no estaban dándose? Desde el punto de vista historiográfico, se puede señalar que era un conflicto donde básicamente la gran mayoría de la población colombiana no tenía los mismos derechos que tenía la élite colombiana en ese momento. No tenía la misma participación en cuanto a elecciones. Las elecciones eran censitarias, no había elección directa ni universal en ese momento, aunque las autoridades colombianas se vanagloriaban de que ellos tenían democracia y criticaban en ese momento en Venezuela lo que ocurría con la dictadura de Juan Vicente Gómez, que de hecho la polémica famosa entre el periodista Eduardo Santos y Laureano Vallenilla Lanz, donde el periodista acusa a Vallenilla de ser propagandista de una dictadura, pero Vallenilla indica que Colombia no veía una verdadera democracia, que dónde estaba la verdadera democracia colombiana, porque él veía que solamente el poder lo tenía una aristocracia local, una élite local manejada por la iglesia. Él llamaba a Colombia un estado teocrático por la iglesia, que de hecho la iglesia católica tenía muchísima influencia, y eso hizo que mermara el Partido Liberal, y durante 30 años, lo que se llamó los 30 años de los conservadores en el poder, que se rotaran prácticamente en el poder solamente políticos conservadores, y los liberales eran execrados de la política. Esto cambia a partir de 1928,
con un hito muy importante en la historia de Colombia, que es la masacre de las bananeras, Exacto. donde agricultores y campesinos que estaban bajo la United Fruit Company fueron masacrados por el ejército colombiano del presidente Miguel Pérez Abadía, en el cual esto detonó una polémica que se extendió en todo el territorio colombiano y hizo sacar un liderazgo que nadie conocía, que venía de abajo, como lo era Jorge Eliezer Gaitán. Sí. Que si ponemos un poco de contexto de quién era Gaitán. Ahí vamos, vamos por partes. Hay algo que dice Franco que me gustaría resaltar, y hay dos puntos importantes. El primero es justamente este tema de todo lo que estaba viviendo Colombia y que tú mencionas al principio de cuáles eran estas clases sociales. Y hay que entender que luego de 1819 y este acto de independencia para Colombia, no es sino 40 años más tarde que Colombia termina por abolir la esclavitud. Ah, no sabía ese dato, fíjate. Entonces, tomamos en cuenta que, bueno, el contexto histórico que estaba viviendo Colombia justamente termina permeando gran parte de la sociedad por todas unas prácticas que se venían constituyendo, que las termina tomando del todo un partido conservador, que me pareció interesante cuando dices esto de una teocracia, bueno, que mencionas que hay un periodista que habla de una teocracia en Colombia, porque la verdad es que era toda una hegemonía la del Partido Conservador, y mencionas algo respecto de la masacre de las bananeras, la verdad, un hecho bastante lamentable y que convulsionó muchísimo a la sociedad colombiana, pero hay algo mucho más curioso allí, y es el que en aquel momento el gobierno solo se hizo responsable, o al menos aseveró públicamente y reconoció 9 muertes, cuando hoy, años más tarde, se habla de que Gabriel García Márquez termina inmortalizando en su libro Cien años de soledad la frase de los 3000, refiriéndose a que la cifra de muertos, la estimación que se tiene, supera los 3000 muertos. Entonces vemos el contraste con lo que era aquel gobierno centralizado, pero no solamente centralizado en cuanto al manejo del poder, sino también de la información, y cómo terminaba de alguna forma solapando todo lo que era la verdad dentro del país. Claro. No, y bueno, hay que empezar entonces a hablar sobre este dichoso personaje, Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, ¿quién era Gaitán? Yo quiero comenzar diciendo que Gaitán era, como decía Franco, era un caudillo, era el caudillo del pueblo. Lo conocían así. Él estudió Derecho, él se graduó de abogado en el año 1924, y de hecho, a mí me parece muy curioso que él elaboró una tesis que se llamaban Ideas de socialistas en Colombia. ¿Por qué es curioso esto? Porque en este año todavía esas ideas de marxismo y leninismo apenas estaban a la luz, pero la gente todavía en la práctica política no lo tocaban, la gente todavía no estaba pendiente de esas ideas. Era como decirte, o sea, en esa época era como decirte el liberalismo amarillo y, ¿sabes? Y los conservadores acá en Venezuela. Entonces era una época donde todavía no se estaba apreciando esas ideas socialistas, y él tampoco era una persona socialista, pero bueno, esto vamos a hablarlo más adelante. Él tenía ciertas ideas, pero bueno, me parece curioso que él incluso elabora esta tesis, fue muy controversial, también fue a Italia a formarse como jurista en una de las mejores universidades de Italia, y además aprendió de la oratoria de Mussolini, es decir, un dictador totalitario que todo el mundo lo conoce, un fascista. Pero bueno, lo curioso es que él aprende de su forma de orar, y eso lo llevó a Colombia, y en Colombia es que él empieza a hacer, no solamente que hizo política estudiantil, sino que empieza a hacer movimientos, y bueno, se une al final al Partido Liberal. Nace esta figura de Gaitán, que poco a poco estaba siendo escuchada, poco a poco el pueblo decía quién era esta persona. Era como decirte Chávez, que lo tenía que nombrar. Era como decirte Chávez. Chávez era un tipo que buscaba como igual resolver este problema que teníamos los venezolanos, que era el bipartidismo. Y en Colombia se vivía un ambiente muy parecido, el bipartidismo, la lucha entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Entonces, ¿cómo llega Gaitán a la política? Gaitán, bueno, a pesar de que estipuló su tesis sobre el socialismo en Colombia, como bien comentaste, Gaitán nunca fue un socialista como tal de los que conocemos de esta corriente marxista o leninista o stalinista, de las tantas corrientes que hay del socialismo. Más bien las ideas de Gaitán eran un socialismo autóctono basado en el
en otro caudillo colombiano, Rafael Uribe Uribe, que era un caudillo del Partido Liberal, que fue asesinado también después por los conservadores. Y básicamente Gaitán toma parte de su personalidad política, de su oratoria, en el liderazgo de Mussolini en Italia, porque él hace una especialización en Italia con uno de los juristas más importantes italianos en ese momento. Y cuando Gaitán regresa a Colombia, está el suceso de las masacres de las bananeras, exacto, él aparece como abogado del pueblo, lo llaman el tribuno del pueblo, okay, o despectivamente lo llegaron a llamar el negro Gaitán, por su defensa a los campesinos. Que ojo, ahorita que me estás acordando, él siempre se decía, dígame negro, dígame moreno, demás, dígame indígena, que la gente vea que yo soy del pueblo. Y claro, el tipo, tú lo ves en la foto, era narizón, pero de indígena tenía más o menos, pero sí, él decía como que no me vean como de las élites, véanme como uno más de ustedes. Exactamente, porque de hecho, si vamos a los orígenes de Gaitán, Gaitán nace en una familia muy humilde. Exacto. Sus papás eran libreros. Su papá era librero y su mamá era profesora, era maestra. Y fue lo que le enseñó a él, ¿no? Exactamente. Y ahí Gaitán salió adelante, él solo, sacó su carrera, sacó su posgrado, su especialidad, y luego, al ponerse a defender a estos campesinos, le dio notoriedad política, y eso hace que dentro del Partido Liberal lo contraten en su fila, y ahí empieza su amistad con Alfonso López Pumarejo, okay, que posteriormente llegaría a ser presidente de Colombia, rompiendo con la hegemonía conservadora que había durado 30 años en los primeros años del siglo XX. Y podemos ver también allí esa adopción, al involucrar a Gaitán dentro del Partido Liberal, esa adopción de las ideas no elitistas que abundaban en el partido. Vemos una especie de adopción de ideas más progresista, de un estado de bienestar, de apoyar a los sectores desfavorecidos, que se van a ver de forma evidente con la victoria de Alfonso López Pumarejo y la reforma constitucional que hace en 1936, que de hecho, según la historiografía colombiana, se denomina ese gobierno como el más progresista que ha tenido Colombia en su historia, a excepción del gobierno de Gustavo Petro hoy. Okay. Qué buena comparación. Hay dos cosas que quisiera atajar. Una es cuando hacías el símil con Chávez, sí, y que evidentemente Chávez llega como un outsider a la política nacional en Venezuela, y va justamente en contra de ese bipartidismo que durante años había estado presente, y la diferencia con Eliezer Gaitán. Sí. O sea, Eliezer Gaitán, digamos que de alguna forma quiere romper con un status quo que existe dentro de Colombia, o en este caso justamente con el conservadurismo, que eran quienes venían durante mucho tiempo arropando el poder, pero lo hace justamente a través de un partido que ya tenía mucha presencia en la historia y tradición colombiana, que era justamente el Partido Liberal, del cual podemos mencionar luego mucho más adelante, existían sus propias corrientes. El ejemplo es las elecciones presidenciales que pierde Gaitán, en las cuales justamente queda de tercer lugar, pero el segundo lugar, que en este caso era Turbay, era justamente también perteneciente al ala liberal del país. Entonces vemos como propiamente aquello que profesaban no era mentira, sino que permitían una apertura justamente a las ideas. Hay algo que me llama mucho la atención de lo que menciona Franco, que de hecho menciona que no es así. Yo, investigando un poco, sí he encontrado algunas connotaciones que lo ligaban a Gaitán con un ala mucho más socialista, incluso influenciado por el marxismo-leninismo. Veo que me mencionas que no, y era un poco el tema de cómo Gaitán dentro del propio partido liberal lo asociaban como la persona que justamente iba como más hacia el progresismo. De hecho, está muy influenciado justamente por esta masacre de las bananeras, que la verdad que creo que a cualquier otra persona en Colombia habrá dejado devastado, pero justamente esta población colombiana a la cual él se refería y que aboca justamente cada una de sus causas sociales y banderas, es el hecho de que esa masacre de las bananeras da inicio justamente por una huelga que hacen trabajadores, en la cual parte de lo que exigían era justamente reformas sociales dentro de las leyes del trabajo, y cómo terminan asesinándolos. Entonces yo creo que
que también es un poco ver el contexto histórico que vive Colombia, el contexto histórico que lo arropa él, justamente estudiando una carrera de leyes, de derecho, y ver una sociedad con la cual se siente representada, que está siendo de alguna forma u otra pisoteada. Yo creo que deja ver cómo se va construyendo el Gaitán que terminamos conociendo en la historia. Sí, yo quisiera también destacar el tema de la masacre de las bananeras, porque yo lo veo muy importante, ya que entendamos un poquito que tú habías dado también el contexto. Básicamente, la compañía United Fruit Company tenía como que esta venta de bananeros, pero el Estado no había intervenido. Pero, claro, llegó Gaitán diciendo, mira, ellos tienen que pagar impuestos porque están en nuestras tierras. Y a pesar de que el Estado apoyó y defendió a la compañía, Gaitán se puso al lado del pueblo diciendo como que mira, los trabajadores no tienen un contrato formal, no tienen un contrato directo. La forma en que les pagaban eran que les daban una especie de ticket y ese ticket le tenían que canjear en las mismas tiendas de la propia compañía. Entonces como que era todo muy informal y él fue el único, Gaitán, que fue al Congreso de Colombia y dijo en la cara de todos los diputados, mira, esto está sucediendo, sucedió la masacre de las bananeras, no puede ser que esto siga sucediendo. Y él como que empezó un poco también que aquí me gustaría hablar también de un poco de las ideas de Gaitán, porque Gaitán era un tipo reformista que abogaba más por la justicia social. Incluso él me acuerdo mucho que decía dos cosas. Primero, con el tema de la educación y segundo, con el tema de los derechos de los trabajadores, porque él también abogaba mucho por la parte agrícola. Él decía que, mira, las tierras que no estén cultivadas tienen que ser parte del Estado, pero para que el Estado las sepa distribuir después. Por otro lado, él cuando fue ministro de Trabajo y ministro de Educación, como ministro de Educación, él dijo algo que me pareció súper importante, que es que él decía que la educación tiene que ser pública, pero no solamente que sea pública, sino que tiene que ser libre de adoctrinamiento, es decir, que a los estudiantes no les adoctrinen con una ideología y menos con la iglesia, porque ahí Colombia vivía otra cosa, que era que la iglesia se metía hasta en la educación. Entonces, él quería separar digamos, ese rasgo de la educación. Mira, los chamos, los jóvenes colombianos tienen que aprender desde la ciencia. ¿Por qué? Porque él era un positivista. Entonces él decía que la ciencia pura era la mejor educación. Entonces, claro, ahí tú empezabas a ver que Gaitán era un tipo más era más progresista, no era tanto de alinearse a una ideología marxista, pero evidentemente otros partidos e incluso hasta Estados Unidos lo empezaba a ver un poco raro. Entonces, bueno, quiero entonces ir tocando el tema de, efectivamente, como tú decías, él había sido candidato presidencial en el año 1946 por un tema de que el Partido Liberal tenía dos candidatos, Turbay y Gaitán. Al final, entre comillas, hubo un acuerdo de que, bueno, primero se iba a postular Gaitán y al año siguiente se iba a postular Turbay. Pero bueno, Turbay al final cambió de decisión, se pelearon y terminó ganando el otro que era Mariano, si no me equivoco. Bueno, ¿qué pasa acá? Que ya aquí se empezaba a tener un ambiente de que la sociedad no se sentía escuchada y este resentimiento se empezaba a acumular. Además, ya para 1948, Gaitán estaba sonando como el próximo candidato para las elecciones de 1950. ¿Y qué pasó acá, señores? ¿Qué pasó el 9 de abril de 1948? Antes de llegar un poquito a eso, siguiendo el comentario que Gaitán, a diferencia de Chávez, no era un outsider ni era alguien que criticaba el partidismo, sino que creció con él. En 1936 Gaitán fue alcalde de Bogotá. Exacto. Que de hecho fue una caída en desgracia en política para él porque sus medidas fueron muy impopulares, ya que él obligaba a que los taxis tenían que estar reglamentados, tenían que tener color amarillo, las calles tenían que permanecer limpias, una serie de medidas que el colombiano de ese momento no estaba acostumbrado porque eran medidas muy estrictas y duras para lo que Gaitán consideraba civilizar Colombia, y eso lo trajo cierta desgracia en la política hasta que vuelve al retorno a la política con la segunda presidencia, Alfonso López Pumarejo, que lo nombra ministro de Educación, y eso lo vuelve otra vez un líder popular. Y bueno, dato curioso, que en esa elección del 46, el Partido Comunista Colombiano apoya a Turbay. ¿Verdad? Porque ve a Gaitán como alguien no alineado a las ideas socialistas, en cambio a Turbay sí lo ve como alguien más progresista que Gaitán. Y otro dato curioso, que pocos saben, Gaitán, además de ser amigo de Rómulo Betancourt,
en Venezuela, y él llegó a venir a Venezuela durante el trienio Adeco. Gaitán fue amigo del hijo de Laureano Valenilla Lanz, Laureanito, que fue el ministro de Interior de Pérez Jiménez. Entonces vemos como un contraste ideológico, de cierta forma, porque de una forma era amigo de Betancourt, pero también fue amigo de uno de los impulsores de una de las dictaduras más férreas que tuvo Venezuela durante su siglo XX. Entonces, llegando ya al año 48, podemos ver que el contexto internacional que estaba en ese momento, en pleno auge de la guerra de Corea, si no me equivoco, también estaba la novena conferencia panamericana, donde se estaba estipulando ciertas medidas económicas para América Latina para combatir el comunismo, impulsada por Marshall. Sí, y la creación de la OEA en conjunto. Exactamente. Y aparte de ello, ¿qué sucede allí? Llegan líderes que están en contra de la influencia estadounidense, y entre ellos es Fidel Castro. Sí, que Fidel Castro estaba de visita Era estudiante. Era estudiante. Era estudiante de la universidad y venía justamente a un congreso, ¿no? Ese día también ocurre algo curioso con Fidel Castro. Y ojo, esto lo confirman varias fuentes y además Fidel Castro lo relata en sus propias historias, que es que ese día del Bogotazo él se suma a una estación de policía que había sido tomada por los sublevados en el barrio de La Perseverancia, donde además recibió un fusil y 16 balas. Pero además de eso, intentó organizar a los estudiantes repartiendo armas a los obreros y se unió a unas patrullas. Luego de eso, él dice como que también en varias historias que cada día gastaba como 4 balas. Y ante el peligro y la búsqueda por parte de la policía de que él estaba, digamos, amenazando a través de la violencia, se refugia en la embajada de Cuba y días después ya había logrado salir del país en un avión que transportaba ganado. Vinieron distintos estudiantes que fueron acompañados por la delegación venezolana. De hecho, fue la delegación venezolana quien le dio pasaporte a Fidel Castro para entrar a Colombia. Ah, ¿en serio? Eso no lo sabía. Yo tampoco. Ese Qué dato loco. pocos lo saben. Y hay otras cosas que más adelante mencionaré Está bien, está bien. de ese suceso. Se estaba gestando esa conferencia panamericana. Gaitán no es invitado a la conferencia porque Estaba en ese vetado. momento el canciller colombiano, que era Laureano Gómez, un hombre muy radical en sus ideas, que había formado los grupos paramilitares conocidos como los Leopardos, que eran los grupos conservadores que asesinaban liberales, fue el que se encargó de vetar la presencia de Gaitán en esa conferencia. Y eso hace que los seguidores de Gaitán se radicalicen más y Gaitán se radicalice también. Esto motiva a que el día 9 de abril de 1948, Juan Roa Sierra, el presunto intelectual del asesinato de Gaitán, Que ojo, tenía nuestra edad. No sé qué edad tienen ustedes. Pero si se acerca un poquito más a mi edad, él tenía 20 años, yo tengo 21 por si acaso. Entonces, ajá. ¿quién era Juan Roa Sierra? Juan Roa Sierra era un seguidor fiel de Gaitán. ¿Qué sucede? Él dice unas cartas antes que le escribió a su madre, antes de todo el tumulto que ocurrió. Él dice que se sentía traicionado, que Gaitán era débil, que había que hacer una revolución en Colombia, que había que cambiar las cosas, que había que tomar la vía violenta. Cuando Gaitán nunca mandó a la insurgencia violenta de sus seguidores. Más bien Gaitán apoyaba, era la protesta pacífica, tenía un discurso claramente radical, pero era un discurso que no enarbolaba la violencia, porque él condenaba la violencia que se estaba viviendo en Colombia en ese periodo. Este muchacho, Juan Roa, llega, asesina a Gaitán, que él tenía previsto reunirse ese día con Fidel Castro y Rómulo Betancourt para discutir unas cosas y luego dar un discurso. Tengo entendido que fue justamente al frente de la oficina de Gaitán y creo que ese día había resuelto un caso, ¿no? Como abogado. Sí, había salido victorioso en resolver un caso defendiendo a un policía. Era pues Entonces, policía conservadora. exacto, Qué irónico. Qué irónico, sí. exactamente. Entonces, Gaitán había salido airoso de ese caso y aparte también de una difamación que le hicieron, que también salió repotenciado. Este muchacho viene, lo asesina de unos balazos, si no mal recuerdo. Tres disparos le da. Sí.
Y esto desata un caos en Colombia, desata un caos en la sociedad de Bogotá, porque aparte están seguidores de Gaitán afuera esperándolo tras la salida de ese caso del juicio, que venían a apoyar a su líder. Cuando ven esto, ocurre el desastre que sucedió el 9 de abril, donde los manifestantes, seguidores de Gaitán, salieron a linchar a Juan Roa, que de hecho lo mataron y lo dejaron. Sí, que fue tanta la multitud que de hecho creo que la policía estaba protegiendo a Juan Roa, y al final los manifestantes los encontraron y de hecho, bueno, ojo, esto según palabras de el documental de la Nueva Enciclopedia, que lo vi y me gustó, pero este dato no lo encontré en ningún otro sitio. Ellos dicen que de hecho Juan Roa, los policías le habían preguntado a él, mira, ¿por qué tú hiciste eso? Me pagaron. ¿Y quién te pagó? Bueno, ya no había chance porque la multitud entró violentamente para agarrar a Juan Roa y nada, lo lincharon y lo mataron ahí mismo. Exactamente, y eso desató saqueos, cierta destrucción del patrimonio colombiano. Hay mitos del Bogotazo que se dice que toda Bogotá quedó destruida. Sí. Es un mito porque solamente fueron 120 edificaciones. Igual Bogotá estaba pasando por un proceso de modernización arquitectónica y más bien fue como que lo necesario para terminar de modernizar. Ahora, yo quiero hablar sobre la muerte de Gaitán y su asesino o su supuesto asesino Juan Roa, porque teníamos como que varios rumores, varias... Yo sí quería comentar algo al respecto. Bueno, justamente lo mencionabas mucho más atrás, pero para traerlo a cotación, por quienes nos escuchan, sí, en efecto fue Mario Ospina quien gana las presidenciales con una aproximación de unos 565.000 votos y como bien mencionaba, esta alianza que de haberse dado entre Turbay y Gaitán fácilmente habrían ganado la presidencia para aquel momento en Colombia. Sí, y del Partido Liberal. Hay algo muy interesante que es lo que va sucediendo a lo largo del periodo de los conservadores, pero mucho más presente en el auge de este liderazgo por parte de Gaitán, y es la persecución que hay del Partido Conservador a cada uno de los disidentes en este momento para ellos, que eran los liberales o los del Partido Liberal, encausados justamente por el liderazgo de Gaitán, que es que incluso no solamente hubo represión, se habla de que hubo asesinatos a muchos de ellos, y la fecha, si mal no la recuerdo, es en el mismo 48, momentos antes, semanas antes de la muerte de Gaitán. Él convoca a una protesta llamada Protesta del Silencio. Era justamente guardar honor a aquellos que había asesinado el Partido Conservador a lo largo de la historia, o de este conflicto que va surgiendo entre conservadores y liberales, porque la verdad es que es un conflicto mutuo el que está allí, pero evidentemente el poder lo concentra en este caso los conservadores. Es una marcha que vuelve otra vez a hacer llegar al pueblo colombiano quién es el líder o quién representa una opción para unos próximos comicios electorales, que vemos tiempo más tarde justamente este detalle de un 9 de abril que deja convulso a toda la sociedad colombiana, ¿no? ¿Ustedes vieron ese discurso, el de la marcha? El que dio Gaitán, ¿lo vieron? No. El discurso es interesante porque es súper pacífico. Él dice como que, bueno, nosotros lo que buscamos es, más que todo, que se respeten los derechos del pueblo y que cese la persecución y ya. O sea, como que no llamó ni a la movilización ni a protestar más. Que de hecho lo que comentaba Franco, o sea, la verdad que lo que está registrado, porque es lo que logré investigar y lo que logré observar, es que la realidad es que Gaitán no era una persona que propiamente fuera a buscar de pronto una revolución por el vía de las armas. No lo buscó así. El mejor ejemplo es que tras perder unas elecciones en su primer momento, en este caso elecciones presidenciales, luego busca otra vez seguir en un trabajo propiamente con cada una de sus bases y cada una de las personas que están alineadas con sus ideas para buscar un segundo proceso en el cual por fin concretar la candidatura presidencial del país. Hay algo que ustedes mencionaban con Juan Roa, y es que dentro de tantas versiones que se plantean, hay una que es que justamente él busca pedirle trabajo a Gaitán, y esto genera un desenlace en la relación que existía dentro de ellos, que termina permitiendo o termina desencadenando, mejor dicho, el hecho de la muerte de Gaitán, que es algo muy absurdo, porque luego se plantean tantas versiones
de que como ese mismo día se llevaba a cabo la novena conferencia panamericana, y al llevarse a cabo la novena conferencia panamericana liderada por Estados Unidos, quienes buscaban de alguna forma u otra poner en la palestra que el comunismo debía ser una actividad ilícita, entonces que ese mismo día muriese un líder colombiano, que a su vez tenía una reunión, como mencionaba hace unos momentos acá Franco, con quienes años más tarde veremos que se convierte en una figura muy importante en la política de Cuba y que termina desencadenando en una situación bastante convulsa también para la isla, deja a muchos con interrogantes y con muchas preguntas sin responder, porque la verdad es que lo que más termina generando, como dice Franco, son mitos, termina generando son hipótesis de si fue la policía conservadora quien termina dando la orden para que Gaitán, quien venía ya gozando de mucha aceptación popular y que posiblemente era el ganador de unos próximos comicios electorales, lo asesinasen, en este caso de mano de una persona llegada a él porque era un seguidor, o hay quienes plantean de parte y parte que pudo haber sido la CIA, lo cual es un dato bastante curioso y muy loco, pero que también a su vez pudo haber sido la KGB, y entendiendo que pudo ser impulsado para luego, con este hecho, llevar toda una narrativa en contra de los otros. Entonces vemos un suceso bastante interesante, pero que al final de cuentas hoy no termina por dar una respuesta, y justamente en el día de su muerte, que ya lo mencionaba hace un momento, pero que vuelve a estar presente en años más tarde, justamente el 9 de abril del 48, Gabriel García Márquez se encontraba a solo unas 2 cuadras del lugar, de donde sucede este hecho. Y bueno, esto evidentemente, más todo el contexto que estaba viviendo Colombia, termina inspirando a un Gabriel García Márquez que deja plasmado en cada uno de sus libros tantas ideas y tantos hechos que van sucediendo a lo largo de esta historia colombiana. También tengo entendido que Fidel Castro, a pesar de que no hay ninguna prueba de que él haya sido cómplice de eso, que suena, o sea, como tú dices, también forma parte de una teoría, lo que sí es que Fidel Castro cambió su forma de pensar. Es como que ese estallido le hizo verla a él como que, ok, tenemos algo más por qué luchar, según palabras de él, pero no sé si al final eso lo convenció para otras cosas. Ok, por problemas técnicos tuvimos que cambiar de sitio, pero seguimos. Bueno, continuábamos un poco sobre que este suceso había marcado también un poquito, en parte, la estadía de Fidel Castro en Colombia. Otro de los sucesos que ocurrió fue que la policía le empezó a dar armas a la gente, a las propias personas, y a partir de ese día la policía, que había sido municipal, había pasado a ser policía nacional. Entonces había sido un conjunto de cosas que ya la gente tenía armas, ya la gente empezaba a movilizarse, la gente empezaba a protestar, y ocurrió lo que decía Franco, de que ya en toda la ciudad se empezaba a ver mucha violencia. Pero básicamente eso, que la sociedad estaba sacando toda su rabia, todo su enojo, con múltiples edificaciones incendiadas. La gente incluso se empezó a generar como mercados negros, por decirlo así, donde la gente comerciaba. También hay que destacar que no solamente en Bogotá había conatos de violencia, también se extendió a Medellín, se extendió a Cúcuta, a diferentes ciudades. Por eso fue el 9 de abril un sacudón en toda Colombia. Y otra cosa importante es que también la gente se manifestó no solamente contra las autoridades conservadoras, sino también con los liberales que se habían integrado al gobierno de Mariano Ospina, porque por los resultados electorales él hizo un gobierno de coalición con liberales que estarían amoldados al pensamiento conservador o elitista de ese momento. Y bueno, otro dato que poca gente conoce es que se le acusó a Rómulo Betancourt De ser cómplice. sido el organizador del Bogotazo, el actor intelectual de asesinar a Gaitán para hacer una revolución de izquierda en Colombia. Ahora. Lo acusó el canciller Laureano Gómez en ese momento con la prensa conservadora, y eso lo recoge Ramón J. Velázquez, porque importantes líderes políticos venezolanos, como fue el historiador Ramón J. Velázquez, Mariano Picón Salas, José Rafael Pocaterra, estaban en ese momento en Colombia y vivieron todo ese suceso. Okay. Y aparte de allí, se extendió por semanas el periodo de violencia, el periodo de saqueos, el periodo
de conflicto social y bueno, lo que más adelante vas a mencionar, Santiago, que se inicia un marco. La violencia, que duró supuestamente desde 1948 hasta el 1958. Que bueno, que fue un periodo muy muy fuerte porque claro, era la explosión, era como el estallido de toda esta rabia acumulada del pueblo con respecto a las élites. Y me parece curioso que aquí se inicia algo que yo leí que es como que el quiebre del equilibrio del poder entre las élites. Y lo otro es que ni siquiera las autoridades tenían el control, que eso es otra cosa. O sea, la violencia pasó a tanto que las autoridades perdieron totalmente el control en todo el territorio. Y aparte, que otra cosa que ocurrió fue que los partidos liberales y conservadores se aprovecharon, por lo menos por un lado, los liberales llamando a la movilización y llamando a la protesta y a la violencia por las radios. Por otro lado, los conservadores decían que el que había matado a Gaitán era un chico con una boina verde. Por otro lado, los liberales decían en la prensa otras incongruencias sobre la muerte de Gaitán, y esto no ayudaba a la población porque la gente no sabía qué estaba pasando y aparte la censura que había. Entonces, claro, era todo un tema muy, muy complicado que terminó haciendo que la gente estuviese más vuelta loca, que no sabía qué hacer. Entonces, claro, eso es parte de todo el estallido, ¿no? Tú hablas de un quiebre y la verdad es que justamente el desenlace de lo que termina siendo el después de la muerte de Gaitán, que termina dando propiamente este bogotazo de que hablamos en este momento, pero que deja de ese desenlace de lo que ya tú has mencionado anteriormente, que es todo este suceso que abarca 10 años dentro de la historia de Colombia, desde el 48 hasta el 58, llamado la violencia, y vemos como producto de conflictos que traen a colación lo que fue la independencia de Colombia, como cada uno de estos conflictos no van mermando, sino que se van sosteniendo a lo largo del tiempo. Algunos de ellos son contenidos en procesos de negociación, de gobiernos de parte y parte, y de alguna forma u otra el ejercicio del poder y de la fuerza por quien está en este caso en la presidencia. Vemos cómo esa falta de legitimidad años más tarde, porque no es otra cosa que la falta de legitimidad por aquellos que abusaron del poder, por aquellos que no se sienten representados por unas élites, por aquellos que ven todo un caldo de cultivo de esa llamada violencia dentro del espectro de la política colombiana. Entonces da pie para que años más tarde veamos cómo se terminan formando grupos guerrilleros externos a lo que era la fuerza militar dentro de Colombia. Tenemos, por ejemplo, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, mejor conocida como la FARC. Años más tarde intenta generarse a través de propiamente empresarios que financiaban a estos grupos porque tenían intereses políticos. Vemos cómo termina gestándose un propio Ejército de Liberación Nacional y vemos cómo la historia nos trae hasta el hoy, en el cual Colombia ha pasado por momentos y sucesos claves de violencia que a hoy no han terminado de ser solventes, hoy no termina por darse una respuesta, una solución a ello, sino que han aprendido a convivir con un sistema muy convulso, muy, muy complejo, y hace unas décadas encontrábamos cómo propiamente el narcotráfico, una forma que mutó de todos estos desenlaces, de todos estos infortunios que tuvo el momento de la violencia dentro de Colombia, termina gestando que, bueno, ya los guerrilleros no ven un horizonte dentro del aspecto político, pero ahora terminan yéndose por otros negocios como son las economías ilícitas, que en este caso propiamente eran las drogas y esa época de algún modo dorada para aquellos narcotraficantes dentro de Colombia que tienen momentos claves como el de Pablo Escobar, quien termina teniendo un escaño dentro del Congreso, quien termina justamente por órdenes de él, personas allegadas a lo que representaba Pablo Escobar dentro de la Colombia de aquel momento, terminan asesinando candidatos electorales. Entonces el momento del asesinato de Gaitán nos refleja cómo la historia colombiana se ha repetido una y otra vez porque no ha logrado saltarse en la historia, no ha logrado de alguna forma u otra solucionarse un problema que es un conflicto entre lo que en algún momento llamaron centralistas y reformistas, o en este caso federalistas, y que años más tarde va a ir solapando y va a ir bajando en niveles
pero que hoy sigue por no solucionarse. Sí, y bueno, exacto, yo también pienso lo mismo y también es como una especie de bola que fue creciendo, una especie de bola de nieve que mientras iba bajando por la montaña, poco a poco, era más grande, hasta que por fin en el Bogotazo explotó Tal cual. y acabó con todo esa... Que bueno, hay gente que dice que de no ser la muerte de Gaitán, igual hubiese ocurrido el estallido, porque era muy fuerte la frustración de la gente. Pero lo que sí es que, bueno, a mí, bueno, no solamente lo pienso yo, hay muchos historiadores que veo que también opinan lo mismo. Era una irresponsabilidad muy grande por parte de los partidos, del Partido Liberal y del Partido Conservador, porque no se ponían de acuerdo. De hecho, era tanto así que el Partido Liberal nominó a Darío Echandía, que era un político, por decirlo así. Él lo nominó como reemplazo de Gaitán y empezó como que a dar un discurso, bueno, nosotros tenemos que salir de la violencia, ¿qué tal? Oídos sordos, nadie la escuchó, la gente siguió peleándose, la gente siguió comerciando ilegalmente, es decir, no ayudó de nada y bueno, al final fue que por fin ocurre en 1958 lo que se llama el Frente Nacional, que es que ya por fin hubo un pacto entre el Partido Liberal y el Partido Conservador donde dijeron, mira, como si vamos a ponernos de acuerdo, hay que acabar con la violencia porque ya no hay paz en Colombia. Entonces, es un suceso, bueno, te doy la palabra, ¿no, Franco? Es un suceso bastante determinante incluso como tú decías, para las guerrillas. Sí, sí, y bueno, relacionado a eso, o sea, después del episodio del asesinato de Gaitán, que empieza a formarse como el gobierno autoritario de Laureano Gómez y después cae por un golpe de Estado y surge la dictadura de Rojas Pinilla. En 1957, cuando los partidos conservadores y liberales hacen acuerdos para hacer el Frente Nacional, un pacto de alternabilidad gubernamental donde se iban a repartir el poder, un periodo liberal y un periodo conservadores, de cierta forma esos vicios que traía la política colombiana de los años 40, incluso los años 30, no fueron resueltos. Y ahí es donde viene el surgimiento de la guerrilla, el surgimiento de otras fuerzas que no se vieron involucradas dentro de este pacto y vienen a lo que Colombia viene sufriendo desde ese momento hasta hoy. Sí. E incluso se habla mucho de la memoria y la reconciliación y justicia. Y para entender la magnitud de ese proceso de reconciliación y justicia que hubo a partir del Bogotazo, hasta el día de hoy 100 casos sin resolverse. Hay casos que se siguen investigando, hay casos que se siguen buscando de reparación a las víctimas. O sea, la magnitud del suceso del Bogotazo es algo que sacudió completamente a la sociedad colombiana, y no solamente a la colombiana, sino también a la latinoamericana en general. Sí. Porque Gaitán sí era un personaje que, aunque nunca llamó a la violencia, tenía un discurso duro, un discurso populista. Sí, sí. Y aparte de ello era un discurso incómodo contra el status quo y de cierta forma también un discurso incómodo contra la CIA, contra esas otras potencias extranjeras. Pero la magnitud del impacto del Bogotazo sigue repercutiendo hoy Colombia y también Latinoamérica en general, porque sin irnos muy lejos, tenemos caso de... Sí, a eso quería hablar. Bueno, antes de entrar al tema contemporáneo de Colombia, bueno, quisiera también tocar un poco el tema de Estados Unidos, que tú lo rozabas un poco. ¿Cómo se tomó en ese momento Estados Unidos el Bogotazo? Porque, claro, estaba Estados Unidos con el expresidente Truman. Eso le consolidó más su idea de que había que acabar con todo tipo de idea comunista. Entonces, esto era una razón más para decir, no, para que vean el daño que hace el comunismo en cualquier región. Entonces, eso le daba como un poquito más de argumento, que igual era un argumento injustificado de que hay que acabar con cualquier idea comunista, y eso le dio paso a la Guerra Fría, ¿no? Que claro, que fue como muy delicado, porque además era como una mezcla entre violencia, instituciones débiles, frustración, Bogotazo, todo eso era comunismo. Que de hecho, Santiago, para quienes nos escuchan y no han logrado entrar en contexto de la magnitud del evento que representó el periodo de violencia, hay estimaciones, las más moderadas, que hablan de que son aproximadamente unas 300.000 muertes que hubo durante estos 10 años
la verdad que es un saldo bastante significativo, no solo para la historia colombiana, sino para un proceso de violencia, valga la redundancia, en todo el mundo. O sea, no es poca cosa. Sí, sí, bueno, y ya para ir entrando en el tema de qué consecuencias tuvo esto a largo plazo, qué consecuencias tuvo hoy en día, yo quería hacer una pregunta a ustedes, que es mi pregunta sorpresa. ¿Ustedes piensan que esto incluso se repitió con el asesinato de Miguel Turbay, que iba a ser candidato para las elecciones presidenciales de Colombia este año? Uribe. Uribe Turbay, ¿no? ¿Creen que tuvo alguna influencia? ¿Creen que se repitió este escenario? Porque, ojo, a pesar de que Uribe Turbay, Miguel Uribe Turbay, él había sido perteneciente o miembro militante del Partido Liberal hasta el 2018, si no me equivoco. Después fue que se pasó a otro partido. Pero esto evidentemente deja en claro que la frustración del pueblo colombiano aún, y que quién lo asesinó, eso es otra cosa. Es decir, todavía en Colombia existe violencia. Fíjate que hay algo que mencionaba hace unos minutos Franco, que era el proceso de cuando le toca ser alcalde a Gaitán. Franco mencionaba algo que a mí me pareció muy interesante, y es cómo cada una de las medidas que para esa época eran impopulares dentro de Colombia no terminan por calar, porque justamente lo que buscaba era de algún modo u otro una mayor civilización dentro de Bogotá. Entonces hoy podemos ver años más tarde cómo justamente dentro de la sociedad colombiana el conflicto ha permeado tanto dentro de la estructura propia, dentro de la identidad de cada uno de ellos. No estoy queriendo decir que la violencia sea parte de los colombianos, estoy queriendo decir que la violencia se ha inmiscuido en la vida de cada uno de ellos porque ha estado presente durante muchos años, y que esto lo que ha reflejado es que en la política, que debería ser el escenario perfecto para que cada una de las ideas contrarias o que colinden propiamente sean expuestas y que éstas puedan verse representadas dentro de la sociedad, hoy vemos que la respuesta a ellas no es solamente respetar una decisión que quizás no sea la que a nosotros nos favorece o con la cual nosotros nos sentimos identificados, pero que si la otra parte de, en este caso el Congreso, en cuáles sean las elecciones que se estén dando a cabo, sean respetadas, porque eso es la democracia. La democracia es la voluntad de las mayorías, pero el respeto a las minorías. Y entendiendo qué es esto, no puede verse que el irrespeto a las minorías no solamente sea un irrespeto que va de lo verbal, de lo físico, sino que termina atentando contra la vida de cada una de esas personas que llevan a cabo una de estas banderas, porque no termina por saldar una deuda histórica que hoy tiene Colombia en todo su proceso con el periodo de la violencia, pero termina afloreciendo una vez más para que tengamos procesos que no terminan por tomar de alguna forma u otra la paz dentro del país, y terminan siendo caldo de cultivo para que puedan, ni Dios lo permita, que existan otros momentos cumbres dentro de la política y la historia colombiana que terminen mermando otros posibles escenarios que terminen afectando la vida de sus ciudadanos. Algo que quería acotar también, no solamente la muerte de Miguel Uribe Turbay representa ese escenario vivido el 9 de abril de 1948, sino también la de Luis Carlos Galán, claro, que fue candidato presidencial para el 88 y fue asesinado por Pablo Escobar, que en ese momento también era político colombiano y buscaba inmiscuirse dentro de la política, ese sector que manejaba él mediante el narcotráfico. Entonces vemos una permeabilización de la violencia en la sociedad colombiana que se fue extendiendo, como bien comenta Ronecker, desde el episodio del Bogotazo, de la violencia, hasta el día de hoy, y que ha traído como consecuencia impacto migratorio. La cantidad de inmigrantes que salieron de Colombia durante los 60, 70, 80, incluso hasta los años 2000, es impresionante. La cantidad de colombianos que han tenido que abandonar sus casas, han tenido que abandonar sus comunidades porque simplemente existe la guerrilla, porque hay episodios de violencia. Incluso se habla también de asesinatos alcaldes, candidatos concejales, activistas por los derechos humanos, activistas que están trabajando en contra de la violencia, que también son asesinados. Entonces vemos una polarización de la sociedad que no ha terminado de reconciliarse y que no ha terminado de buscar una verdadera justicia o equilibrio o un pacto
que elimine de una vez por todas la violencia en Colombia. De hecho, es tan serio y es tan preocupante el asunto que incluso las FARC hicieron un acuerdo con el gobierno colombiano en su momento, porque ellos ya estaban a sus 60 años, si no me equivoco, de existencia, la FARC como grupo guerrillero, que tenía como sus influencias marxistas comunistas, ¿no? Y claro, o sea, y al final fue que por fin en 2016 que ellos, tras un pacto con el gobierno, fue que, ok, vamos a dejar vamos a bajar las armas y vamos a dejar de pelearnos, pero fue súper reciente. O sea, ahí tú puedes ver que todavía sigue gente con armas que pueden enfrentarse tranquilamente con el gobierno, porque si el gobierno hizo un pacto con ellos es porque son parte de una amenaza. Eso por un lado, y bueno, por el otro que el Ejército de Liberación Nacional, otro que todavía sigue ahí, que ellos son como que con ideas más de revolución cubana, pero ahí tú ves que la violencia no termina, como tú dices, no se va todavía está presente en la sociedad. Entonces, bueno, esto es un episodio justamente para reflexionar sobre la democracia, sobre el respeto, ¿no? Pero además de preocuparse por estos temas que hoy en día siguen presentes, que a pesar de que esto es historia, se sigue repitiendo la historia. Entonces, bueno, no sé si ustedes quieren decir algo más. Sí, yo quería, para cerrar brevemente, que tampoco esto es un llamado a la desesperanza, ni mucho menos a verlo desde un aspecto negativo, sino totalmente lo contrario, es que queda mucho por hacer como sociedades. Hoy Venezuela no está tan lejano de una reconstrucción de memoria y paz que debe hacer también como sociedad, y justamente esperamos que como país vecino, que es Colombia, bueno, puedan tener ese espacio, ese proceso, que sea un proceso que termine por dar un paso hacia adelante de todo este proceso histórico que ha vivido durante tantos años y que nuevamente, bueno, pueda reconstruir una mejor sociedad. Sí, yo quería acotar también que es importante repasar nuestra memoria, importante investigar, importante, sí, conservar nuestra historia y no dejar que nos manipulen la historia. ¿Por qué? Porque si no recordamos, si no tenemos memoria, vamos a seguir cayendo en los mismos vicios, vamos a seguir cayendo en los mismos círculos, vamos a seguir cayendo en esos ciclos que, aunque soy partidario de la opinión de que la historia no se repite, pero la historia sí hay patrones iguales que hacen símiles cada proceso vivido. Entonces, si no queremos seguir con este periodo de violencia como en Colombia o este periodo que vivimos hoy en Venezuela, de un proceso que fue turbio para nuestra sociedad, necesitamos volver a la historia, repasar estos hechos, ver qué se hizo mal y tratar de enmendar e innovar con ideas para un mejor futuro y un progreso para toda la sociedad. Y tener cuidado con los caudillos, importante. Tener cuidado con los caudillos, porque creo que el personaje del caudillo se repite mucho. Pero bueno, nada, esto fue todo. Espero que hayan aprendido, espero que hayan, datos curiosos que muchos de nosotros no sabíamos. Y bueno, esto fue Polihistóricos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube evidentemente, que esto estará como episodio en YouTube, como Polihistóricos sin H, porque hay gente que me pone polis históricos. No, vale, Polihistóricos tal cual. Como suena, seguido, corrido. Bueno, ¿sus redes sociales cuáles son? Bueno, Franquitos Piso, okay, en Instagram. Y la mía es @Ronaikel_Aristeiguieta. Perfecto, yo soy Santiago Moreno Pérez y muchas gracias por todo, gracias por vernos. Recuerden suscribirse al canal, denle like a este video, a este episodio, síganos en las demás redes y pendientes porque para el próximo episodio se viene un invitado bastante chévere, bastante fino.